Bienvenidos. Acompáñenos a conocer sobre la exportación. En nuestro país existen tres tipos de régimen para la exportación e importación de productos. Régimen de libre exportación. En este caso, los productos traídos desde el exterior pueden circular libremente por el territorio colombiano, sin ninguna clase de requerimiento adicional por parte del ente regulador. No obstante, se debe cumplir con toda la documentación para su ingreso al país, los pagos de sanciones, bodegajes e incluidos los impuestos aduaneros. Puntos para tener en cuenta. Las normas del país de origen. Los países que tienen de acuerdo comercial con Colombia deben establecer las normas de exportación de productos en común acuerdo, asegurando el mutuo beneficio arancelario entre las dos partes. Documentos de transporte. Son los certificados del contrato de transporte para constatar su legalidad y originalidad. Deben ser entregados al destinatario final. Productos no aptos. Son productos como el café, el oro, la esmeralda, que tienen otros requerimientos adicionales para su salida o, en este caso, ingreso al país. Régimen de licencia previa. Se aplica para ciertos productos que deben tener previa autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para poder importar o exportar cierta clase de bienes. Esto con el objetivo de proteger la seguridad nacional, la salud pública, el medio ambiente y otros intereses nacionales. Se aplica este régimen cuando existen bienes sensibles, tales como armas, municiones, sustancias químicas, precursores químicos o bienes de uso dual. Existen bienes con restricciones, por ejemplo, bienes culturales, bienes al patrimonio, especies en peligro de extinción. Ejemplos: estatuas, cuadros que sean de patrimonio histórico colombiano. Bienes sujetos a acuerdos comerciales o internacionales. Algunos comerciales pueden establecer la necesidad de una licencia previa para ciertos bienes. Por ejemplo, la exportación de productos agrícolas como el café, que más anteriormente existía un tratado para este tipo de productos. Régimen de prohibida importación. Es un mecanismo por el cual se garantiza el control del comercio exterior que impide la importación de ciertos bienes al territorio nacional. Esto con el objetivo de proteger la seguridad, el medio ambiente y la moral. En pocas palabras, controlar la entrada de bienes que pueden perjudicar a nuestro país. ¿Qué bienes están incluidos en este régimen? Armas, municiones, explosivos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, productos químicos peligrosos, bienes que atenten contra la moralidad, especies en peligro de extinción, bienes falsificados o pirateados. Modalidades de exportación en Colombia. Existen en Colombia 7 diferentes modalidades de exportación: exportación definitiva, exportación temporal, reexportación y reembarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial, exportaciones temporales realizadas por viajeros y exportaciones de menajes. La primera que nos encontramos es la salida definitiva, es decir, las salidas nacionales o nacionalizadas desde el territorio aduanero nacional a otro país. Para efectuar estas operaciones se debe cumplir con los requisitos como los vistos buenos. En exportación temporal existen dos modalidades: por perfeccionamiento pasivo o por reimportación en el mismo estado. Perfeccionamiento pasivo. Es la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas. Estas serán sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior. Estas deben ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de la exportación. Esto solo es prorrogable por un año más. Terminación de esta modalidad puede realizarse por reimportación por perfeccionamiento pasivo, exportación definitiva, reimportación en el mismo estado o destrucción de la mercancía en el exterior. Esta debe ser debidamente acreditada ante la aduana. La reimportación en el mismo estado es una salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas. Esta tendrá una finalidad específica en el exterior. Debe ser reimportada sin haber experimentado ninguna modificación.
El término de permanencia en el exterior no podrá ser superior a un año, solamente es prorrogable una sola vez. Los bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, el plazo no va a ser superior a 3 años. La garantía o garantía bancaria o de seguros que asegure la reimportación. La terminación de esta modalidad se puede dar por reimportaciones en el mismo estado, exportación definitiva o la destrucción de mercancías debidamente acreditada ante la aduana. La reexportación es la salida del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de exportación de importación temporal o a la modalidad de transportación y ensamble. El reembarque es la salida del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentran en almacenamiento. Estas no debieron estar sometidas a ninguna modalidad de importación. La exportación de tráfico postal y envíos urgentes son los envíos de correspondencia, envíos que salen del territorio nacional por red oficial de correos y envíos urgentes. Su valor no debe ser de los $2.000. La exportación de muestras sin valor comercial. El valor anual máximo para exportar es de $10.000 por cada exportador en todo el territorio aduanero nacional. Claramente hay excepciones como el café, las esmeraldas, artículos manufacturados de materiales preciosos, platino, materiales del grupo platino, ceniza, alfarería, residuos, oro, plasma, órgano de humano. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Estas son las mercancías nacionales o nacionalizadas que llevan consigo los viajeros que salen del país. Estos son si desean reimportarlas a su regreso en el mismo estado. Y por último, exportación de menajes. La exportación de menajes de los residentes del país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su domicilio en exterior. El plazo para presentar la solicitud de autorización de embarque es de 30 días calendario antes de la salida del propietario o 120 días calendario siguiente fecha de la salida del propietario. Según el informe de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia del Ministerio de Comercio, Colombia cuenta actualmente con 17 acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial, como la CAN de 1973 y 1994, Panamá y Chile de 1993, CARICOM y México de 1995, Cuba en el 2001, Mercosur del 2005, Triángulo del Norte 2009, la EFTA y Canadá del 2011, Estados Unidos y Venezuela del 2012, la Unión Europea 2013 y Corea, Costa Rica, Alianza del Pacífico 2016 e Israel 2020. Los acuerdos comerciales le dan acceso a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. Proceso aduanero en Colombia. Existe un proceso ya verificado, constatado y llevado a cabo por la DIAN y las empresas aduaneras en el país. Número 1. Antes del embarque se debe hacer selección del régimen aduanero dependiendo del tipo de mercancía que usted desea importar. Se debe también leer todos los requisitos que presenta o que coloca la DIAN para las personas exportadoras. El importador debe estar inscrito en el régimen único tributario RUT y ser un usuario activo en el sistema electrónico de la DIAN. Quiere decir que debe ser pagador de impuestos ante el Estado. Obtención de permisos y licencias. Si la mercancía lo requiere, se deben obtener los permisos y licencias necesarias ante las entidades competentes para su importación. Preparación de la documentación. Se debe preparar la documentación completa necesaria para el proceso aduanero, como la declaración de importación o exportación, factura comercial y certificados de origen de la mercancía. Arribo de la mercancía. Al llegar la mercancía al país, el exportador debe hacer lo siguiente. Primero, presentar la documentación. Esta se debe presentar ante la aduana de destino para la liberación de la mercancía. Aforo de la mercancía. La aduana puede realizar un aforo físico. Esto quiere decir una revisión o un documental de la mercancía para verificar la descripción, cantidad y valor declarado en los documentos. Liquidación de tributos. Se deben liquidar y pagar todos los impuestos aduaneros correspondientes a la mercancía. En este caso, aranceles,
IVA, entre otros. Levantamiento de la mercancía. Una vez que haya cumplido todos los requerimientos como parte de importador o exportador, se debe retirar la mercancía de la aduana para evitar exceso de pagos por bodegaje. Entrega de la mercancía. Para que la mercancía sea entregada al destino final se deben cumplir con tres requerimientos. Primero, un control posterior. La DIAN puede realizar un control de la mercancía verificando las normas aduaneras y que éstas sean cumplidas. Las cajas o embalaje pueden ser abiertos sin previo aviso. Régimen de tránsito aduanero. Si la mercancía va a ser transportada a otra aduana nacional, se puede acoger al régimen de tránsito aduanero. Esto requiere un pago adicional posterior. Régimen régimen de reexportación. Si la mercancía no cumple con las condiciones para su nacionalización, puede ser reexportada. En este caso, se debe devolver al país de origen y la empresa asume el costo de la devolución de la mercancía. Transporte y la logística internacional. Hoy en día, siendo en el mercado competitivo a la hora de fecha de la entrega, se le debe cumplir al máximo al cliente con las entregas a tiempo y evitar que la mercancía llegue defectuosa a su destino. Para lograr esto, una correcta coordinación en todas las actividades desde el inicio hasta la entrega del cliente. Esto quiere decir que la parte operativa y la parte logística se debe trabajar mancomunadamente para que haya un éxito en la entrega al cliente final. Objetivos: comprender la importancia de la logística y transporte en el comercio internacional, reflexionar sobre la necesidad de preparar la mercancía para la exportación, incluyendo tanto los aspectos relacionados con la protección física, embalaje como la protección jurídico-económica seguro. Conocer el funcionamiento de los diferentes medios de transporte internacional de mercancías, los agentes que intervienen y documentación necesaria. Diferenciar las 11 y Corters 2010 y establecer criterios para la adecuada utilización. Elaborar un plan de transporte y logística para un proyecto internacional. El marketing internacional define las formas de entrada a la política de producto, la fijación de precios, la selección de los canales de distribución y la promoción más adecuada para conseguir los objetivos propuestos en cada uno de estos mercados exteriores. Según la política en cuanto a la logística de exportación en cada país es diferente. Se debe tener un gran profesionalismo en el transporte, embalaje, documentación, seguros, etc. ¿Existe alguna barrera de complejidad de los diferentes países en cuanto a la importación? Es, por ejemplo, como en Estados Unidos es muy rigurosa los controles de la policía, por ejemplo, la legalidad de la mercancía. En la siguiente figura se ilustra la secuencia de las actividades de transporte internacional de mercancías, carga y transporte interior en el origen, despacho aduanero, exportación estiva en el vehículo internacional, etcétera, transporte interior y carga en destino. Es relevante en una buena gestión logística de costes organizar inventarios, procesar actividades de pedidos, fletes, transporte, seguros, carga y descarga, además del almacenamiento, documentación en regla. Si se lleva una adecuada gestión logística, asimismo los costes estarán a favor de la organización. Sería un avance significativo en cuanto a transporte ininterrumpido. Estos contenedores se pueden cargar muy fácil en barcos, trenes y camiones. Documentación necesaria para el comercio exterior. El transporte internacional de mercancías es un asunto complejo en términos legales. Este tipo de exportaciones requieren un papeleo muy preciso, un documento por cada tipo de transporte. No es lo mismo el transporte por carretera que el aéreo o el marítimo. Incluso podemos combinar varios con el transporte multimodal y cada una de estas alternativas requiere su documento de transporte internacional propio. CMR, Carta de Porte por Carretera. Es un documento que recoge las responsabilidades y obligaciones de las partes en un transporte internacional de mercancías por carretera. El formulario lo suele complementar el conductor del camión por el desarrollo de la información sea correcta, es el exportador, que deberá firmarlo en el momento de recogida de la mercancía. También el destinatario firmará el documento de entrega. Es emitido por la empresa que realiza el transporte marítimo y debe firmar el capitán para ratificar la recepción de la mercancía de las bodegas de la nave, así como las condiciones del transporte y el compromiso de la entrega del destino. Carta de porte aérea AWB
Se trata de un documento que cubre el transporte de la mercancía entre dos aeropuertos. En ella debe figurar un consignatario que se puede ser el comprador de los agentes transitorios en el país comprador. Conocimiento del embarque multimodal FBL. Se trata de un documento que cubre dos o más modos de transporte, quizás siendo la más típica combinación de transporte de contenedores por carretera y por mar. Se utiliza asimismo como contrato de transporte comprobante de la recepción de la mercancía. Documentos que acompañan la mercancía. Existe otro tipo de documentos elaborados por vendedor y que viajan con la propia mercancía, entre los que se destacan. Factura comercial internacional. Es una factura que sirve tanto de importador para declarar la autoridad fiscal de su país como al exportador como prueba de las ventas realizadas en el mercado exterior. Packing list. Se centra mucho más en detalle con la descripción, peso y cantidad de la mercancía, el número de bultos o paquetes, así como su numeración y marcas de edición. Una copia de esta viaja con la mercancía mientras que otra se envía al destinatario para facilitar control de recepción. Albarán de entrega. Su cometido es acreditar la entrega de una carga del comprador que lo firmará para indicar la corrección, recepción y tiene una doble función en el exportador: justificar la salida de la mercancía de su almacén y acreditar su entrega al importador. El importador le sirve para verificar que la carga recibida coincida con la figura en el orden del pedido. Gestión de riesgos. Es el proceso de analizar, identificar, reducir al mínimo los riesgos en el transporte internacional a los que está expuesta la carga. Los riesgos en el transporte internacional pueden clasificarse en tres categorías principales. Riesgos físicos. Los riesgos físicos incluyen daños a la carga causados por accidentes, mal tiempo, manipulación inadecuada o robo. Riesgos financieros. Los riesgos financieros incluyen pérdida económica causadas por retrasos, incumplimiento de los contratos o incumplimiento de las garantías. Riesgos reputacionales. Los riesgos reputacionales incluyen daños a la imagen de una empresa causados por incidentes con el transporte. Gracias.